Dice, si tuviera compañía en el amor me sentiría feliz, porque todas las cosas con la compañía adquieren la felicidad, se difunden, se multiplican. El amor junto a otro amor es feliz, aunque fuera un pequeño amor, porque encuentra a quien darse, a quien hacerse conocer, a quien poder dar vida con su mismo amor. Pero junto a quien no lo ama, a quien lo desprecia, a quien no se ocupa de él, es muy infeliz, porque no encuentra el camino para comunicarse y para dar vida. Hija mía, cómo mi amor sufre este aislamiento, y los pocos que me hacen compañía forman mi refrigerio y mi felicidad. Sé todo lo que hizo mi humanidad, oraciones, palabras, obras, pasos y penas, está en acto de darse al hombre. Pero, ¿quién lo toma? ¿Quién recibe el injerto de mi obrar? Quien se acerca a mí y uniéndose conmigo reza, recibe el injerto de mi oración y los bienes que ella contiene. Quien habla, enseña, unido conmigo, recibe el injerto y los frutos de mis palabras. Y así, quien obra, quien sufre unido conmigo, recibe el injerto y los bienes que hay en mis penas y obras. Recibe el injerto de todos los efectos de las penas de Jesús. ¿Cuáles son los efectos de las penas de Jesús? La salvación de toda la familia humana. Eso es lo que nos quiere dar como recompensa a acompañarlo. Nos quiere dar el mérito, el logro de sus penas en nosotros. Y llegamos al punto culminante. Dice Luisa, continuando mi habitual estado, en cuanto ha venido el bendito Jesús me ha dicho, hija, cuando el alma se propone no pecar, o bien el hacer un bien y no sigue los propósitos hechos, significa que no se hacen con toda la voluntad y que la luz divina no ha tenido contacto con el alma. Porque cuando la voluntad es verdadera y la luz es divina, les hace conocer el mal a evitar o el bien por hacer. Y difícilmente el alma no sigue lo que se ha propuesto. Y esto porque la luz divina, no viendo la estabilidad de la voluntad, no suministra la luz necesaria para evitar lo uno y para hacer lo otro. Interesante. Si no hacemos el acto con toda nuestra voluntad, con todo nuestro ser, Él no nos da la luz para entender. O sea, y luego decimos, ¿por qué no entiendo? Porque no estoy poniéndome todo yo en esto. Y me estoy queriendo reservar cosas para mí. Y esto, antes de continuar, me lleva a otra lectura que quizá ustedes recuerden. Luisa le está hablando a Jesús y le dice que todo el mundo lo ama. Y le dice Jesús, ¿crees realmente que me aman? ¿Crees que me quieren? Y entonces Luisa le dice, claro, Señor, eres tan bueno, tan amable, tan grande, que todo el mundo te ama. Dijo, ven conmigo. Y la lleva y se presenta ante una multitud. Todo esto es en forma del espíritu, por favor, no es en forma material. La lleva ante una multitud de personas y dice Luisa, y entonces Jesús decía, ecce homo. ¿Qué es ecce homo? He aquí al hombre, aquí estoy. Y dice Luisa, y se oían gritos de todas partes, no lo queremos, quítenlo, crucifíquenlo. No lo queremos. Y entonces Luisa, muy triste, dice, oye, pues
Bueno, aquí no te quieren, pero ¿qué tal en tus amados, en tu iglesia, tus consagrados? Y le dice Jesús, ven, vamos a ver. La lleva y vuelve a hacer lo mismo, dice, eche homo. Y entonces empiezan a responder, bueno, sí te queremos, pero también queremos algo para nosotros. Queremos la estima, queremos nuestro amor propio, queremos algún medio, algo que ganemos nosotros. No queremos todo para ti, queremos también algo para nosotros. Ese es el mundo en el que vivimos. Un mundo en el cual nadie quiere a Jesús como tal. En los escritos de María Valtorta, Jesús le dice a María Valtorta, le dice que solamente 1 de cada 10,000 lo ama como él quiere ser amado. Está hablándole a una persona que no vive en la divina voluntad, por lo tanto le está hablando del amor normal, el amor santo, vamos a decirlo así. 1 de cada 10,000. ¿Eso qué quiere decir? Quítenle 4 ceros al número de almas que están viviendo en este momento. Vamos a cerrarlo a 7,000 millones. ¿Cuántos lo aman como él quiere ser amado? 700,000. 700,000, o sea, nada. Comparado con 7,000 millones, que son 700,000. Nada. Y eso es en modo humano. Si nos lo dijera en modo divino, no, pues quién sabe. Quién sabe qué pasaría. Dice, y entonces esto porque la luz divina, no viendo la estabilidad de la voluntad, no suministra la luz necesaria para evitar lo uno y para hacer lo otro. A lo más pueden ser momentos de desventura, abandonos de criatura o cualquier otro accidente por lo que el alma parece que se quisiera destruir por Dios. Parece que quiere cambiar de vida, pero apenas el viento de los accidentes se cambia, qué pronto se cambia la voluntad humana. Así que en lugar de voluntad y luz, se puede decir que hay una mezcla de pasiones, según los cambios de los vientos. Así que solamente la estabilidad es la que hace conocer el progreso de la vida divina en el alma, porque siendo Dios inmutable, quien lo posee participa de su inmutabilidad en el bien. Creo que está muy claro todo el panorama. Nosotros somos los responsables de no llegar a este punto, porque queremos seguir teniendo de lo nuestro, porque queremos combinar, que ese es otro de los problemas que hay en la divina voluntad en la actualidad. Se habla mucho de divina voluntad en casi todo el mundo, pero se habla mucho también distorsionado. Algunos combinan lo humano con lo divino. Otros tratan de ponerle cosas nuevas a la divina voluntad o le tratan de quitar. Otros se tratan de apropiar de la divina voluntad y manejarla a ellos. Cuando que Jesús nos dice que esto es una santidad entre el alma y Él, que no hay intermediarios. Tengamos mucho cuidado con eso, porque eso es distorsionar estas revelaciones que Jesús nos da y sobre todo impedir que Jesús reciba lo que Él quiere recibir. Por hoy basta y mañana terminaremos con la parte que nos toca ya a nosotros directamente. ¿Qué es lo que me hace estar fuera de Dios? ¿Quién es mi peor enemigo? O sea, hasta ahorita hemos hablado de 3 enemigos.
el mundo, el demonio y la carne. Mañana vamos a ver quién es el verdadero enemigo de nosotros. Bueno, buenos días. Vamos a nuestro último día, bendito sea Dios. Algo que me gustaría saber, o sea, en realidad, porque si se han dado cuenta, no hemos tocado el tema como principal, que es el acompañamiento a Jesús. Pero yo sigo en la idea de que ese acompañamiento y toda esa parte de la pasión de Jesús, pues ya la tenemos como muy sabida. Ya no es el punto principal porque no quiero que se quede como un recuerdo, que es lo que decíamos y hemos estado hablando en todos estos días. La idea mía es que quede muy en claro que el acompañamiento que tenemos que hacerle a Jesús es en vivo y a todo color, ¿sí? Usando este nuevo don que Dios nos quiere dar, que es su voluntad, que en son de entender y un poquito en broma, le hemos bautizado como la máquina del tiempo, ¿sí? ¿Por qué máquina del tiempo? Porque nos podemos situar en cualquier lugar de la eternidad y podemos estar, pero en realidad no es una presencia virtual. Ahora tenemos palabras que nos pueden explicar un poquito mejor. Presencia virtual es en computadora, pero bueno, es algo no real. Pero en un concepto de divina voluntad, el alma está en el lugar. Entonces yo quisiera preguntarles, ¿sí ha quedado claro esto? ¿Sí? ¿Sí ha quedado claro que lo que Jesús quiere es una ayuda, es un alivio, pero un alivio ahí, en el momento? Que lo que Jesús quiere es amor, que no quiere sacrificios, que no quiere holocaustos, no quiere, no sé, o sea, cómo decirlo para que no se oiga mal, no quiere cosas trilladas o costumbristas, para que se me entienda, sino quiere una relación personal con cada uno de nosotros y lo que cada uno de nosotros quiera ofrecerle en ese momento. Uno de los puntos principales es Jesús quiere almas. Esa es su deseo de Jesús es almas. Y por eso fue que entramos en esas lecturas de lo que hace una persona cuando se vive en la divina voluntad. ¿Qué es lo que hace esa persona? Está multiplicando todos los efectos que Jesús logra con su pasión. O sea, logra ir hacia toda la familia humana para hacerles fuerza en su interior para una conversión, para darles luz para que puedan entender. Y eso es la mejor ayuda que podemos darle a Jesús. No hay otra. Podemos rezar todo lo que ustedes quieran, podemos acudir a todas las funciones que ustedes quieran dentro de la iglesia, pero ninguna tiene estos efectos. Y aquí sí se trata en definitiva de conseguirle almas a Jesús, que eso es lo que Él quiere. ¿De acuerdo? Entonces, la pregunta otra vez, ¿ha quedado claro esa parte? Bueno, entonces, aunque no hayamos hablado de la pasión en sí misma, pero sí se ha entendido que esto es el verdadero acompañamiento que Jesús quiere que le hagamos. Perfecto.
Ahora, ¿qué cosa puede impedir esto? Que ese es el otro punto, algo que queremos tocar para que quede muy claro. Está el don, está todo ya el conocimiento de lo que este don puede hacer con nosotros y le puede dar a Jesús, pero ahora vamos a ver qué puede impedir ese don. ¿Qué puede impedir ese don? Sí, las distracciones, el que nuestra mente se disperse, pensando en otras cosas. Aunque uno a veces quiere estar muy recogido, pero algo interrumpe nuestros pensamientos y se mete la loca de la casa adentro, ¿verdad? Bueno, así es. ¿Alguien más? Bueno, vamos a ver. Vamos a tratar de ir analizando quién es nuestro enemigo. Pues principalmente nosotros mismos somos ese enemigo. Así es, o sea, nuestra voluntad. Ese es el punto. Siempre hemos pensado que hay tres enemigos para el hombre: el demonio, el mundo y la carne. Yo diría que es cierto, pero no es cierto. ¿Sí se entendió? Es cierto, pero no es cierto. Muy claro. O sea, ¿por qué es cierto? Por lo que dice, el demonio, el mundo y la carne nos presentan cosas que son atractivas y que nos distraen y que nos jalan nuestra atención hacia otras cosas que no sea Dios. Pero no son los que deciden. Eso simplemente se nos presenta como algo para que yo me fije en ello y me sienta atraído. Pero el que decide es mi voluntad. O sea, mi peor enemigo es mi voluntad. Puede ser mi mejor amiga, pero al mismo tiempo puede resultar mi peor enemigo. El demonio nunca nos va a hacer caer, jamás. El mundo tampoco nos va a hacer caer. La carne, bueno, a menos que sea un menudo, o sea, nos va a hacer caer. El que va a hacer caer es nuestra voluntad, que es la que va a decir sí o la que va a decir no. Entonces, dice, hija mía, cuando un alma hace en todo la voluntad de otra, se dice que tiene confianza en aquella. Por eso vive del querer de la otra y no del suyo. Así, cuando el alma hace en todo mi voluntad, yo digo que tiene fe. Así que el divino querer y la fe son ramas producidas de un solo tronco. Y como la fe es simple, la fe y el divino querer producen la tercera rama de la simplicidad, y así el alma readquiere en todo las características con las que fue creada. ¿No quieres tú entonces ser igual que cuando crea al hombre? En otra ocasión me dijo, hija, las perlas, el oro, las gemas, las cosas más preciosas se tienen bien custodiadas dentro de algún cofre y con doble llave. ¿Por qué temes entonces si te tengo bien custodiada en el cofre de la santa obediencia? Custodia segura donde no una, sino dos llaves tienen bien cerrada la puerta para tener prohibido el ingreso a cualquier ladrón y aún a la sombra de cualquier defecto. Solamente el yo lleva la marca de todas las ruinas, pero sin el yo todo es seguridad. Dios nos tiene custodiados en Él.
Dios tiene todo nuestro ser está, Él nos tiene dentro. Pero cuando empieza a nacer el yo, es cuando hay peligro. ¿Qué es el yo? ¿Qué es el yo? Cuando empiezo a pensar que soy algo, cuando empezamos a tener la idea de que somos algo o somos alguien, cuando nos salimos de nuestra nada, ese es el punto. Y ahí es donde empieza todo el problema con el ser humano. Dice, solo la voluntad humana es fuente que contiene el germen de todos los males. Y si algún bien parece que hace, ese bien está infectado, y quien toca aquel bien quedará por él infectado y envenenado. Dice, solo la voluntad humana es fuente que contiene el germen de todos los males. Y si algún bien parece que hágase, ese bien está infectado, y quien toca aquel bien quedará por él infectado y envenenado. Por eso decía usted que lo del mundo, todas las tres cosas que mencionó que son los enemigos, por eso dice que no, porque es en sí la voluntad. Así es. O sea, la voluntad humana. ¿El demonio nos puede tirar? ¿Sí? Nos puede tentar. Nos puede hacer la vida de cuadritos, pero ¿me puede tirar? O sea, ¿me puede llevar a pecar? No. Esto es algo que necesitamos entender. Al demonio lo hemos magnificado, ¿sí? El demonio, siempre digo yo que es como una botarga. ¿Sí saben lo que son las botargas? ¿Sí han visto en algunas tiendas o comercios en que hay un muñecote enorme que está brincando, bailando, ¿sí? Pero dentro de ese muñecote está un individuo común y corriente, y a veces hasta muy chiquito, ¿sí? O sea, la botarga es un disfraz de algo que aparenta ser muy grande. Eso es el demonio. Es una botarga, es un pobre espíritu venido a menos y que se aparenta ser muy, muy fuerte. El padre de la mentira. Jesús dice, todas las potencias diabólicas juntas, todas, juntas no pueden nada contra un alma decidida a enfrentarlo y a vencerlo. Todas las potencias diabólicas juntas, o sea, todo el infierno junto, no pueden nada contra alguien que está decidido a enfrentarlo y a vencerlo. El problema es que nos conviene ser vencidos. ¿Se entiende? Es que el demonio, bueno, me puso un 4 o un 5, no sé, y caí. No es cierto, soy yo el que decidió. Doctor, entonces lo que yo entiendo es que cuando empezamos a anteponer mi yo y empezamos a sentirnos algo, es cuando no quitamos la piedrita, que es lo que Jesús nos pide. Así es. O sea, un ratito lo vamos a ver, dice, ¿qué es lo que produce? ¿Cuándo comienza el mal en el hombre? Es cuando el hombre empieza a creerse algo, que es lo que decíamos hace un principio.
¿Y cuándo es eso? Cuando, No, en nosotros. sí, Antes se decía que cuando el hombre tiene uso de razón, y se decía que a los 7 años. ¿Qué es eso de uso de razón? Cuando el hombre empieza a tener conciencia del bien y del mal. O sea, cuando el hombre empieza a decir esto lo hago o esto no lo hago. Esto lo hago porque quiero, desobedezco, ¿sí? Eso. Y antes se decía, como digo, a los 7 años. Y en la actualidad, ¿a qué edad empezará el uso de razón en la actualidad? Pues yo creo que ya para los 4. doctor, se dice que a los 2 años el niño ya empieza a tener conocimiento y recuerdos. Antes de eso, supuestamente el niño no. Pero hay niños que desde que nacen ya con berrinche. Les quiere dar la mamá la teta y el niño no quiere. Hasta se enoja y hace. Por eso a veces no hay una edad en el infante o en el recién nacido, yo creo. Por eso ya no hay una edad así límite. Y el niño casi desde que nace ya empieza a educar a los papás. Antes los papás educaban a los niños, pero ahora los niños educan a los papás. Sí han visto los papás de ahora, ¿no? El niño manda, punto. Donde el niño dice y se hace. Y los papás agachan la cabeza. ¿Sí? Hay un ejemplo que a mí me gusta mucho decir, porque me llamó muchísimo la atención. Llega una señora a consulta y lleva una pirinola, una cosita de nada que apenas podía caminar, una niña. Y entonces la señora me estaba platicando lo que tenía, y la niña andaba por todo el consultorio, y tengo una credencia donde había unas figuras, pero de metal, muy pesadas. Y la niña, como pudo, empezó a meter la manita y a jalar la carpeta donde estaba eso. Entonces dije, se lo va a echar en la cabeza. Pensé que la mamá iba a voltear y le iba a decir que no. No, la mamá, como si nada. Hasta que le dije, señora, su niña se va a tirar eso y se va a lastimar. Entonces voltea a la señora y le dice, niña, eso no. Así con una vocecita dulce, dije, ay, qué mamá tan buena. Se voltea la niña y le cambió la cara, y nomás hizo. Y la mamá se volteó, sí, doctor, fíjese que esto y que lo otro. Y yo dije, qué curioso. La niña le dijo, no te metas. Y era una pingüita que apenas estaba aprendiendo a caminar. Tendría 1 año, no sé, 2 meses, 3 meses. Y así es, en la actualidad eso es ya a muy temprana edad. La voluntad empieza y los padres aceptan que ese es el problema. Así que es nuestra voluntad, nuestro enemigo, ¿no? Doctor, ahorita que dice que si el demonio nos puede tirar, pues él pone en el pensamiento el acto malo, ya de nosotros si lo consentimos y lo hacemos. Hay en una lectura de la Virgen que le dice que cuando sientas el pensamiento, que digas Jesús y María, os doy el corazón y el alma mía. Y eso pues sí me ha funcionado, porque a veces la voluntad de uno es algo recia en esto y quiere interponerse ante la divinidad de Dios. Jesús le dice a Luisa que la tentación es muy fácil rechazarla.
simplemente con no hacerle caso o decirle vete, listo. Porque el demonio es el padre de la soberbia. Y el demonio cree ilusamente que somos inferiores a él. ¿Sí? Entonces piensa que somos muy inferiores a él y no resiste que una criatura inferior a él lo desprecie. Dice, pero si esa idea no se va, ya no es tentación, ya es un vicio radicado en el alma. O sea, ya es algo que yo quiero, algo que mi voluntad quiere, y eso sí es muy difícil. ¿Sí? Entonces, no es el demonio, soy yo. Dice, todo lo contrario para quien vive de la propia voluntad. Ella, o sea, la voluntad humana, es la llave del infierno, de las miserias, de la inconstancia. Donde ella abre, no sabe abrir otra cosa más que donde está el mal. Y si acaso hace algún bien, es aparente, porque dentro está la polilla del propio querer que roe todo. Por eso, aunque te cueste la vida, no salgas jamás de mi voluntad. Aunque te cueste la vida, no salgas jamás de mi voluntad. Esto también es importante. ¿A qué vida se refiere? O sea, aunque te cueste la vida, aunque te maten, aunque te mueras físicamente. ¿Por qué? Porque si no te mueres, te vas a morir, pero espiritualmente. Y aquí es algo que no hemos todavía valorado, que tenemos dos vidas diferentes. Una vida que es la vida material y otra vida que es la vida espiritual. Jesús vino a mostrarnos qué vida es la que vale la pena. Jesús vino a este mundo a sufrir, ya hablamos de eso, por nosotros. Vino a pagar todo lo que nosotros le debemos a la divinidad. ¿Qué le debemos a la divinidad? Vida divina, porque le dimos muerte a esa vida divina que Dios quería poner en nosotros en cada acto. Y en el momento que nuestra voluntad dice no, en ese momento le estamos dando muerte a la vida divina en nosotros. Jesús nos viene a mostrar lo que eso quiere decir. Ya hablamos un poco de los sufrimientos externos de Jesús, que son bastante fuertes para nosotros ver lo que el hombre puede hacerle a la carne, porque estamos hablando de los sufrimientos de Jesús en la carne, pero nunca hemos pensado en los sufrimientos de Jesús en el alma, en el espíritu, y eso es lo que estuvimos más o menos analizando. ¿Qué piensan del aborto? ¿Qué piensan del aborto? Es lo más terrible que una persona puede hacer. Así es. ¿Qué más? Ahí está ya. Está bien, gracias. Buenos días. Yo creo que la mujer que aborta, en ese momento no solo aborta a su propio hijo, sino a la humanidad entera. Hace daño a la humanidad de acuerdo a sus propias fuerzas, porque si ella pudiera más, haría más. Bueno, gracias. Así es. Alberto, ¿qué piensas del aborto? El aborto, pues vaya, es un asesinato. Estamos lastimando, cortando una vida. Estamos coercionando el querer divino. ¿Y entonces por qué has abortado? ¿Por qué he abortado? ¿Tú? ¿Yo? Estoy gordito, no estoy embarazado.
¿Por qué has abortado? No. ¿No has abortado? No. ¿Y usted? Por comodidad. ¿Usted ha abortado? Podría decirlo en algún sentido, sí, o abortado en el sentido de negar un plan, negar yo un plan divino, es una manera de abortar de algo que está destinado para mí, y yo lo detengo, lo freno, lo hago a un lado, es una manera de abortar. Bueno, tibio. ¿Se acuerda de aquellos juegos de tibio, caliente, hirviendo? Tibio. Por ahí tibio, voy, pues. Por ahí va. ¿Y usted ha abortado? Pues tal vez cuando tiene contemplado algunos planes, ¿verdad? Voy a realizar esto y a la hora de la hora no lo hago, ¿verdad? Aborto, hago otra cosa diferente. Es lo mismo que decía. Sí, por ejemplo, si yo ahorita tengo la intención de estar en divina voluntad, entonces más adelante mi voluntad dice, no, eso no es para ti. Uh-huh. Sigue en el mundo. Sigue en el mundo. ¿Por qué le pregunto a los hombres? Porque preguntarle a las mujeres es más obvio. Pero le estoy preguntando a los hombres que no se puede abortar. Pero le estoy preguntando a hombres por qué han abortado. No les pregunté, ¿abortarían? Les pregunté, ¿han abortado? ¿Por qué abortan? Porque hemos abortado todos, porque aborto es quitar una vida a un ser que está en formación, ¿de acuerdo? Y Dios ha puesto una vida de Él en cada acto nuestro para que le demos vida y la llevemos adelante, y la hemos abortado cada vez que estamos haciendo nuestra voluntad, porque le estamos dando vida a la voluntad humana, no a la divina. Así que aquí todos hemos abortado, todos, pero abortado vida divina, no vida humana. Hemos abortado vida divina, ¿sí? Cada acto nuestro debería de haber servido como una matriz de mujer para engendrar a una vida divina que se diera a luz en el acto de la criatura. Es un proceso de embarazo en el hombre, en la mujer, para desarrollar esa vida divina y que se diera a luz en el momento de llevar a cabo el efecto del acto, ¿se acuerdan, no? Entonces, ¿hemos abortado? Por supuesto que sí, pero no vida humana, vida divina. Gracias, buenos días. Entonces, cada vez que nos negamos al Señor, estamos abortando. Sí. Definitivo, sí. O sea, esto no lo teníamos contemplado. Déjenme leerles otra cosa para después seguir con la plática. Dice, hija mía, el mal es grande. Mi voluntad es luz y la humana es tinieblas. La mía es santidad y el querer humano es pecado. ¿Qué es el querer? No, el querer es el acto. O sea, dentro del argot de la divina voluntad hay 3 palabras, fiat, voluntad y querer. La voluntad es el motor que mueve al ser. Puede ser al ser humano, una voluntad humana, al ser divino, una voluntad divina, o al ser angélico, una voluntad angélica. Entonces la voluntad es el motor. El fiat es el hacedor. Dentro de Dios, la voluntad de Dios quiere algo, por ejemplo, quiere hacer la creación.
¿Sí? ¿Quién la hace? ¿Quién la lleva a cabo? El Verbo eterno. El Verbo eterno, o sea, cuando el Padre dice fiat lux, cuando el Padre dice hágase, cuando el Padre dice que haya, cuando el Padre dice que se produzcan, el que lo lleva a cabo es el Verbo, el Hijo, no es el Padre. El Padre es el que da la orden, pero el Hijo es el que la lleva a cabo. Y eso lo dice San Pablo, porque siempre hemos tenido la idea de que la creación es del Padre. Sí, porque de Él sale todo, de Él sale la idea, sale el material, sale todo, pero el que lo lleva a cabo es el Hijo. San Pablo dice, todo fue creado por Él, para Él y en Él. Todo fue creado por Él. Entonces el fiat es el que hace las cosas y el querer es el acto ya cumplido. Entonces cuando hablamos del querer divino, estamos hablando del acto único de Dios. Creación, redención, santificación, que ya hablamos un poco de ese acto único. Pero cuando hablamos del hombre, cuando decimos el querer del hombre, es el acto que llevamos a cabo en cualquier momento. Entonces el querer del hombre es pecado. Es tremendo lo que está diciendo, porque quiere decir que todo lo que hemos hecho para Dios es pecado, porque lo hemos hecho separados de la voluntad de Dios. Y nuestra voluntad y nuestros actos fueron creados con la finalidad de unirse a la voluntad divina y al acto divino. Para eso fueron creados, no para actuar solos, sino para eso, como una matriz donde Dios ponía su acto para dar como resultado una vida divina de Él en cada acto. Por lo tanto, cada vez que hemos cortado eso, perdón, pero lo equiparo a un aborto. Estamos cortando la vida divina que se debería de poner para dar paso a una vida humana. ¿Se entiende? Entonces, no suena disparatado preguntarle a un hombre ¿por qué has abortado? ¿De acuerdo? ¿Mande? No, pero eso es en el aborto humano, eso no es el punto en donde estamos, sino el abortar una vida, pero una vida de Jesús en nosotros. Y ese es el punto, ¿no? No es la vida humana, es la vida divina. Ojalá que esta idea nos lleve un poquito a entender más la pasión de Jesús. Porque Jesús tiene que pagar una muerte por cada muerte que le hemos dado. Porque Jesús tiene que rehacerle al Padre por tantas muertes que hemos dado a su propia vida. Y esas son las infinitas muertes que Jesús sufre en su interior durante toda su vida. Que esto no teníamos ni la menor idea que sucedía. Y ahora viene Jesús y nos habla de las 3 pasiones de las que hablamos ayer. Y nos habla de la infinidad de muertes que Jesús tiene que sufrir en su interior para ir reparando e ir pagando por eso que nosotros hemos hecho. Tiene que pagarle al Padre por estas vidas que le hemos dado muerte. Él tiene que tomarlas y darles vida en Él. Pero al mismo tiempo tiene que rehacer nuestros actos para darnos la posibilidad de poder salvarnos y darnos la posibilidad de poder adquirir nuevamente su voluntad. Ante eso,
La pasión de Jesús que conocemos es juego de niños. Juego de niños. Y Jesús lo dice, al llegar a la pasión ya final, fue un alivio, fue un refrigerio. ¿Por qué? Porque tenía durante toda su vida esa pasión interior. Y esa pasión interior a la que nos está llamando para ayudarlo, a la que nos está llamando para darle vida a esas vidas que les dimos muerte y poderle decir, Señor, aquí están. Eso es lo que Él quiere. Cuando le den un micrófono que sirva. No, es que no lo prendí. Perdón. Cuando yo escuché que Dios vomita a los tibios. ¿Qué? Dios vomita a los tibios, o sea que no los quiere, ¿verdad? Que o eres o no eres. Entonces, yo decía, ¿cuál es mi tibieza? Pero ahorita lo estoy entendiendo perfectamente. O sea, ¿cuántas muertes, verdad, he dado en toda mi vida para el sufrimiento de Jesús? Nada más yo. Y ahorita digo, Dios mío, la tibieza me llevó más allá de lo que yo hubiera pensado. O sea, le doy gracias a Dios por este retiro tan, pues, fuerte, ¿verdad? Porque estamos escuchando al Señor de una manera en que nos está corrigiendo, como ahorita lo que usted decía, ¿verdad? De los padres de ahora y de los padres de antes, que era una corrección con amor. Y así lo veo. Gracias. Solamente los actos hechos en mi querer se restituyen al principio, en donde el alma fue creada, y toman vida en el ámbito de la eternidad. Esto, por favor, necesitamos entenderlo muy bien para no tener problemas después de interpretaciones. Solamente los actos hechos en la unidad con su voluntad son los únicos actos que han sido como Dios quería que fueran todos. Por lo tanto, todos los demás actos han quedado fuera de ese punto. Pero resulta que nadie había hecho actos dentro de la voluntad de Dios, a excepción de nuestra Madre Santísima, la Virgen, a excepción de Jesús, por supuesto, y unos cuantos actos hechos por Adán, pero Adán después se sale y ya no. ¿Qué quiere decir eso? Que todos los santos nunca han hecho un acto en la divina voluntad. Bueno, ¿culpa de ellos? No. No era el tiempo, no les tocó, o Dios no había decidido revelar esto. Por lo tanto, ellos hicieron lo más que pudieron para llegar a la altura que Dios les pedía. Por eso son santos, por eso llevaron las virtudes al grado heroico. Por eso muchos de ellos exentaron el purgatorio. Por eso muchos de ellos tienen una gloria muy grande. Pero Jesús tuvo que pagar una muerte por cada acto de ellos. Por cada acto de ellos. No tuvo que sufrir la pena, porque eran actos que no tuvieron una pena, porque no fueron actos hechos en contra de la voluntad de Dios. Pero la muerte, sí. Así que eso nos da una idea de que no hay forma de poder exentar este punto de la muerte divina en cada uno de nosotros por cada acto. Entonces se entiende, ¿verdad? Los santos hicieron todo lo que pudieron
y se esforzaron al máximo, lograron una gloria muy grande porque obedecieron y tomaron de la voluntad de Dios hasta donde conocieron. Pero eso no quiere decir que hayan pagado. Simplemente Dios no les había comunicado eso y eso se los toma en cuenta y toma en cuenta lo que hicieron hasta donde conocieron. ¿De acuerdo? ¿Puedo comentarle algo? Gracias. ¿Puedo qué, perdón? ¿Comentarle algo? Dígame. ¿No se oye? Al principio dijo algo que me cayó el 20, que hacía mucho tiempo. Yo decía, si la gente se porta mal, a ver si me puedo explicar, si la gente se porta mal y Dios perdona, y ahorita al inicio de la lectura usted dijo algo muy importante, que los actos buenos en esta humanidad, en la divina voluntad, lo entendí como que se van al cielo, y es por ello que Dios olvida todo lo malo que hicimos, porque si hicimos algo bueno en la vida, se va directo a la divina voluntad y cobra vida en la eternidad. Algo dijo usted así, ¿no? Sí, algo más o menos entendí eso. Entonces, es ahí la grandeza, la gran misericordia de Dios de perdonarnos. En mi cabeza no cabía por qué si se porta uno mal y se arrepiente, por qué Dios lo perdonaba. Pero ahorita con lo que acaba de decir, ¿verdad? Que si uno hace un acto bueno, yo creo que se reviste de esa divinidad que Dios depositó en mí al inicio de que formó mi vida, que formó mi alma. Entonces, si hice algo bueno, se va directamente y por eso la gente se salva. Por eso, o sea, vamos a entender que la misericordia de Dios es infinita. Dios perdona todo, ¿sí? Dios hubiera perdonado a Judas, que es como el más grande pecador. ¿Por qué el más grande pecador? Porque quiso darle muerte a Dios en cada uno de nosotros. Ese fue un deicidio, pero a nivel de toda la familia humana. Ahora, ¿Dios lo hubiera perdonado? Por supuesto. Las primeras palabras de María, después de sepultar a Jesús, es: ¿dónde está Judas? Búsquenlo porque le quiero entregar el perdón de mi hijo. ¿Sí? O sea, Dios perdona todo. Pero para que ese perdón surta efecto, se necesita el arrepentimiento y se necesita el pedir perdón. El arrepentimiento no es suficiente. Judas se arrepintió. ¿De acuerdo? Judas reconoció lo que había hecho, entregado a un justo. Se arrepiente y va y restituye las monedas, o sea, no quiere nada con eso, y les regresa las monedas al Sanedrín, pero nunca fue a pedir perdón. Judas muere espiritualmente por soberbio. ¿Por qué por soberbio? Porque dijo, mi pecado ni Dios me lo perdona. Creyó que había pecado más allá de lo que la misericordia y el perdón de Dios podrían remitir. Entonces, hay que tener ese punto. La misericordia de Dios perdona todo, siempre y cuando se arrepienta. ¿Sí? En una ocasión, Luisa está queriéndole pedir algo a Jesús y le dice, bueno, ¿qué quieres? Señor, quiero misericordia para toda la familia humana. Y entonces le dice, ¿quieres misericordia? Ve con mi Padre. Y entonces Luisa dice que temblando llegó ante el Padre Celestial y el Padre le dijo, ¿qué te traes? No, no es cierto. ¿Qué quieres? Y le dijo, Señor, quiero misericordia. Dijo, sí, no hay problema. Pero primero correrá la justicia y la justicia hará correr mares de misericordia. Ojo con eso, la justicia.